Buenas tardes. Le voy a hablar sobre el tema que voy a desarrollar en tema de transferencia de calor. El tema se basa en análisis de flujo de transferencia de calor en un colector solar plano con geometría rectangular y cilíndrica usando un CFD. Así se llama la investigación que hicieron de la Universidad eh, en México, cuyos participantes hicieron la traducción en inglés de esta investigación. Comencemos con el resumen. Dice, la presente investigación describe la construcción y experimentación del dos absorbente de energía solar que utiliza agua como fluido de trabajo y simulación en dinámica y fluidos computacionales. Para observar el lado A, la sección transversal rectangular y el observador B en la sección con transversal circular. La temperatura del agua se calcula utilizando la radiación solar y las mediciones de temperatura ambiente con incremento hasta 62.5 grados Celsius para ambos absorbedores. La medición del flujo termosifónico máximo en los absorbedores A y B son de 70 y su absorbedor B de 79. Se puede decir entonces que hay un cálculo de temperatura para realizar este tipo de experimento que se basa en la transferencia de calor. Vamos a la introducción del tema. Dice, la introducción, la recolección de energía solar como tema de energía renovable ha sido el interés principal de muchos investigadores durante años y siglos, ya que puede reducir el costo de calentamiento del agua doméstica hasta un 70%. Se prestó más atención al tema de los principios de los años 70 por la crisis mundial del petróleo, lo que aumentó la necesidad de mejor rendimiento de absorción del calor en el equipo. En el diseño y configuración del sistema de calefacción solar, ha desarrollado una investigación sobre flujos con geometría cilíndrica, evaluando el rendimiento cuando estos flujos se colocan en módulos matriz largos, cuadrados y anchos, lo que resulta en una optimización de un flujo de 1 minuto a 3 minutos hora, 3 minutos, sí. Cuando los módulos de matriz cuadrada son usados, el diseño y la validación del diseño y la validación se realizaron utilizando el método de elementos finitos que se resolvió como CFD. Además, le evaluaron la cantidad de calor que actúa sobre la superficie cuando la velocidad del fluido varía, validando los resultados de la simulación por CFD. Construyeron un calentador de aire solar usando un CDF para evaluar el efecto de transferencia de calor en una geometría en forma de arco que trabaja con un número de Reynolds, con el número de Reynolds y el modelo KE, utilizando esta investigación. Realizó un experimento de un observador de placas paralelas que serían muy similares a de un canal de observador A. Este estudio, al evaluar la separación entre las placas para determinar su eficiencia, concluyó en reducir la separación que aumenta la eficiencia. Sin embargo, reducir la separación entre las placas también disminuye los caudales. Este tipo de geometría proporciona un área de contacto a alta entre el fluido y la superficie absorbente expuesta a radiación solar. El objetivo principal de esta investigación es evaluar el rendimiento de dos tipos de absorbentes, uno con tuberías y otro con conductores rectangulares, a través de la construcción de experimentos y formulación teórica y su simulación de flujos de transferencia de calor. En pocas palabras, los investigadores comenzaron a desarrollar un tipo de elemento
porque ya se estaba haciendo con elementos cilíndricos. Ellos adoptaron un tipo de elementos que son rectangulares y largos y cuadrados para hacer este tipo de pruebas de absorbedor de calor con un sistema solar. Vamos al lado experimental. Dice, la construcción de un prototipo. La carcasa de calentador solar con dimensiones 0.095 de alto, 1 metro de ancho y 1,60 de largo se construyó con un perfil de acero de C150 marco y chapa de acero galvanizado de calibre 22. Esta es la parte de la construcción de los materiales que se utilizaron para hacer el lado experimental. Dice, la geometría del dominio del fluido se preparó usando modelos físicos como CFD, método de malla y malla CFX. Se consideraron para mallas. El ajuste de espacio de cara para el absorbente A fueron el siguiente: en longitud absorbe entre 0.04 metros y 0.08 metros. La resolución angular de estas superficies superior e inferior se establece en 30 grados. La resolución angular para las superficies laterales del canal se estableció en 18 grados. La longitud del borde de la tubería de la cabeza se ajustó a 0.05 metros, con una inflación de espesor de 0.08 metros, para hacer el tipo de elemento de prueba. Ahora, es necesario saber que ellos comenzaron a hacer estas pruebas en fin de mejorar un sistema de calefacción. Ya. Resultaron haciendo unas pruebas físicas con cálculos matemáticos. Utilizaron ciertos elementos matemáticos para hacer esas pruebas, considerando intercambio de radiantes, balance energético global. Hicieron una ecuación, la radiación de pérdida a través de la superficie externa sobre el vidrio, porque ustedes saben que todos los materiales no trabajan igual. Hay materiales que a temperatura alcanzan un mejor rendimiento que otros que a pesar de la temperatura se afectan. Entonces, se trabaja primero sobre la conservación de la energía solar para así realizar el tipo de prueba que se está haciendo. Vamos a las condiciones de la prueba. Datos prototipos. La experimentación dice: la experimentación del desarrollo durante el año 2010 en la ciudad de San Juan del Río, estado de Querétaro, México, se encuentra a 20 grados, su posición geomar 20 grados con 23 minutos norte y 99 grados 59 oeste, en los altos niveles de radiación solar durante el año. Los colectores estaban uno a un lado del otro con un ángulo de inclinación igual a la latitud del lugar en ambos colectores. Estos, entre el termo del tanque y los colectores solares, había una distancia entre 0.25 para evitar el retorno del agua durante la noche. La radiación solar se midió con un modelo Spline-Ford capaz de medir un rango entre 0 y 1400 watts a la menos 2, montado en un seguidor de un ST1 a una temperatura ambiente. Se registró un colector de datos con datos de radiación y temperatura ambiente. Se resolvió un modelo de transferencia de calor como determina la temperatura del fluido del trabajo. La temperatura del agua se midió en forma equilibrada y se hizo una
evaluación con modelos matemáticos. Ya de este tema bastante. Entonces, ¿qué podemos llegar a una conclusión para este tipo de pruebas de transferencia de calor? Este estudio muestra un rendimiento de la transferencia del calor y la mecánica de fluido de dos absorbentes a partir de datos experimentales. Los valores calculados y los simulados muestran consistencia entre muchos y con estudios similares de diferentes actores. Y también hablaron diferentes autores. Los valores calculados en la temperatura del agua para el día típico son similares a ambos absorbentes, con los experimentos que los absorbentes a mayor la variación absorbente observa a medida que la ruta de fluido de valores de 37 kilos, 346 kilos, los canales 1, 2 y 6 y 10 respectivamente, para ubicaciones equivalentes de absorbente B, los resultados fueron de 345 kilos y 345 K, perdón, no es kilos, K. Dice, la simulación del CDF en flujo de 50 mostró la velocidad absorbente entre 1.38 por 10 a la 2 metros sobre segundo, principalmente en los canales 8, 9 y 10, mientras la absorbente B la velocidad alcanzó los valores de 1.7 por 10 a la menos 2 metros segundo. Las teorías significan que hay un flujo más uniforme de la absorbente B, de manera que el Reynolds es una función de velocidad. El resultado tiene como un flujo el absorbente. Reynolds presenta los valores de 25 a 115 para un canal 1, por lo cual hace una comparación de grandes módulos para hacer una comparación entre el absorbente A y el absorbente B. Entonces, el principal objetivo de la investigación era hacer unas pruebas colocando en un lugar donde la temperatura fuera alta, pues con resultados óptimos, y se alcanzó la calefacción más eficiente. Entonces te puede decir que esta prueba a temperatura a nivel solar con este tipo de modelo alcanza un mejor rendimiento y una mejor temperatura del agua.